El Manchester United es uno de los equipos más valiosos y exitosos de todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años está siendo totalmente arruinado por una sola familia y hoy vamos a hablar de ellos. Bienvenidos a Reporte 7. Bien, nadie puede negar que los últimos años del Manchester United han sido un completo desastre. Un equipo que, bajo la dirección técnica de Sir Alex Ferguson, no pasaba una temporada sin ganar por lo menos un título. Ahora, desde el retiro del escocés en 2013, llevamos ya 8 años en los cuales no ha podido ganar más de 3 títulos. El problema no es la falta de dinero, el United año con año está en el top de los equipos que más ingresos tiene en Europa, aunque aquí un paréntesis, no todo ese dinero se reinvierte en el equipo, ese es uno de los problemas de los que vamos a hablar en estos videos. Pero aún así es muchísimo dinero del que dispone el Manchester United y ese dinero le ha permitido atraer muy buen talento, por ejemplo los fichajes de Ángel Di María o de Paul Pogba, que fueron fichajes récord en su momento, y ha contado con técnicos como José Mourinho o Luis Van Gaal, que sin duda no son técnicos baratos. Entonces, si el problema no es el dinero y no es el talento tampoco, ¿dónde está el problema del Manchester United? Pues bueno, tenemos que mirar hasta la cabeza del equipo y ahí se encuentran los dueños, que son la familia Glazer. Vamos a hablar de ellos. ¿Quiénes son los Glazer? Bien, el patriarca de esta familia fue Malcolm Glazer. Malcolm nace en los Estados Unidos en la década de 1920. Nace en una familia judía de origen lituano. No nace en la riqueza, nace en una familia pobre de hecho, y a los 15 años queda huérfano de padre. Malcolm empieza sus andanzas en el mundo comercial vendiendo relojes y poco a poco se va dedicando a diferentes actividades hasta que llega al sector inmobiliario, que es en donde él construye su imperio. Ya para la década de los 90, Malcolm ya era millonario y decide incursionar por primera vez en el mundo de los deportes sin ningún tipo de experiencia previa. Y se compra los Bucaneros de Tampa Bay. Se los compra por 192 millones de dólares, lo cual en ese momento era una cifra récord para un equipo de la NFL. Un año después de comprarse a su equipo, empezamos a ver quién es Malcolm Glazer, porque decide que su equipo necesita un nuevo estadio, pero decide también que no le agrada tanto la idea de tener que invertir de su propio dinero. Entonces va con el gobierno de la ciudad y les pide que le construyan su estadio. Esta solicitud obviamente encontró mucha resistencia de parte de varios grupos, pero Malcolm ahí empieza a aplicar una técnica que ahorita es bastante común en Estados Unidos, y por eso ya no es tan efectiva, pero que en los 90 debió haber sido muy, muy innovadora, que fue amenazar a la ciudad con construir su estadio y si no lo hacían se llevaba a la franquicia a otra ciudad. Hay que recordar que en Estados Unidos esto es muy común, que los estadios se construyan con dinero público, lo cual en mi opinión es una de las cosas que está muy mal con el deporte estadounidense profesional. Al final la ciudad cede al chantaje, porque eso es lo que fue, básicamente un chantaje. Al final el gobierno cede al chantaje y terminan construyendo el estadio de los Bucaneros. Para hacerlo tuvieron que crear un nuevo impuesto exclusivamente para recaudar dinero para esto. Obviamente hubo mucha gente que se molestó, pero bueno, al final se impusieron los intereses de los Glazer y se construye el nuevo estadio de los Bucaneros por 168 millones de dólares. Bien, aquí podemos empezar a ver que a Malcolm Glazer no le gusta meter de su propio dinero para hacer sus inversiones. Hoy en día los Bucaneros tienen un valor de 2.940 millones de dólares, lo cual quiere decir que su valor se ha multiplicado por más de 15 desde que lo compró Glazer en 1995, lo cual es un retorno de utilidad brutal. Y bueno, con todo esto vamos teniendo una imagen bastante clara de quién es Malcolm Glazer. Sin duda es un tipo que tiene una visión de negocios fenomenal, pero también podemos decir que es un tipo al que lo único que le interesa es su beneficio y su utilidad personal. Los Bucaneros de Tampa Bay en los más de 25, en los 27 años ya que tienen con la familia Glazer, solamente han ganado 2 Super Bowls, lo cual tampoco podemos decir que sea demasiado exitoso. Y podemos darnos cuenta también de que Malcolm Glazer no incursiona en el mundo de los deportes porque sea un aficionado o porque le guste mucho los deportes, sino porque ve en el deporte una oportunidad de ingresos fantástica.
Entonces, con ese escenario pasamos de la soleada Florida, nos vamos hasta Manchester, en Inglaterra, porque en el 2003 Malcolm decide empezar a comprar acciones del Manchester United y después de 2 años de hacerlo poco a poco, finalmente en 2005 decide adquirir completamente al equipo. Enfrenta resistencia de nuevo de algunos grupos, pero finalmente logra hacerse con el control del equipo y lo hace por medio de una operación financiera que se llama una compra apalancada. Bien, ¿qué es una compra apalancada? Básicamente funciona así. Si yo me quiero comprar un activo que genere ingresos, puede ser una empresa o un local que genere rentas, por ejemplo, o en este caso un equipo de fútbol, yo solicito un crédito al banco, ese crédito lo voy a pagar con los ingresos generados por mi nuevo activo y lo que le doy como garantía al banco es el nuevo activo que me acabo de comprar. Entonces sí, entendieron bien, es una forma de hacerse con un nuevo bien sin tener que poner un solo centavo y sin tener que adquirir o asumir nada de riesgo yo mismo. Malcolm Glazer compra de esta manera al Manchester United por 525 millones de libras e inmediatamente le transfiere esa deuda al equipo. De esta manera, un equipo que llevaba 75 años libre de deuda se ve de la noche a la mañana con más de 500 millones de libras de deuda, sin haber recibido un solo centavo y deuda que iba a tener que encarar completamente con sus ingresos. Una absoluta canallada. El préstamo además se fijó a una tasa de 14%, lo cual me parece bastante alto, quizá no para México, pero sí para otros mercados con mayor acceso a capital. Pero, pues claramente cuando no eres tú el que va a pagar el préstamo, pues no te importa a qué intereses, a qué interés te lo presten, ¿no? Y de esa manera se hace Malcolm Glazer con el Manchester United. Entonces, bueno, podemos ver aquí un tipo, insisto, al que se aprovecha de cualquier cosa y al que no le importa absolutamente nada con tal de obtener su propio beneficio personal. Eh, Malcolm Glazer fallece en 2014 y deja al frente de su imperio a sus 6 hijos, pero en particular son dos los que manejan las cosas ahora, que son Joel y Abram. Y bueno, esos son los Glazer, esa es esta bonita familia que hoy en día es propietaria del Manchester United. Hasta aquí por el día de hoy. En los próximos videos vamos a hablar. Aquí con esta compra comienza el desfalco absoluto del Manchester United por parte de esta familia y de eso vamos a hablar en el próximo video. Y también vamos a hablar de lo peor, en mi opinión, que es lo mal manejado que está el Manchester United. Pero sí me interesaba que habláramos primero de los Glazers, quiénes son, de cómo se hicieron con el control del Manchester United. Probablemente hayan ustedes escuchado ya todas las protestas que hay contra esta familia y bueno, se da por esto. Eh, entonces, hasta acá por el día de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué les parece todo esto, si están de acuerdo conmigo en que esto fue una completa canallada, o si por el contrario dicen, pues bueno, lo hicieron todo dentro del marco de la ley, que eso sí hay que dejarlo claro, todo lo que han hecho los Glazer, pues está permitido por la ley. Déjenmelo saber en los comentarios qué les pareció este video, qué les parece esta historia. Si les gustó el video, les agradezco que se suscriban al canal y que le den like. Y nos vemos la próxima semana. Saludos.